Un saludo a todos. Quisiera comenzar hoy en primer lugar agradeciendo al espacio televisivo Pasaje a lo Desconocido por su valentía periodística al abordar un tema como la Biblia. Lo agradezco porque es infrecuente que en nuestra televisión nacional se visibilice al amplio sector de la población cubana que es cristiana. Además, porque considero que el tema fue tratado respetuosamente, aunque de una manera bastante superficial. Solo quiero añadirle a este agradecimiento una recomendación personal, y es que se invite a este tipo de programas, reconocido en toda Cuba por su cultura de debate, también a teólogos conservadores, y no solo a aquellos teólogos liberales que pertenecen al Consejo de Iglesias de Cuba, pues estos no hablan por todos los creyentes de la isla, ni siquiera por la mayoría, ya que el Consejo de Iglesias no agrupa sino a una exigua minoría dentro del universo cristiano nacional. En el programa, el invitado, doctor Reiniero Alce, expuso su opinión concerniente a los milagros en la Biblia e intentó explicarlos partiendo desde su trasfondo liberal, como si estos fueran fábulas o historias ficticias que los escritores bíblicos utilizaron para ilustrar una verdad espiritual. Motivado por esa intervención, me gustaría analizar la siguiente interrogante. ¿Son los milagros de la Biblia reales o fueron solo fábulas escritas para ilustrar una verdad, como afirmó el doctor Alce? O mejor aún, ¿es verídico y confiable el registro histórico de la Biblia? Aunque una respuesta detallada a este interrogante nos llevaría a varias conversaciones y merita varias horas de estudio, además excedería los límites de esta plataforma, me gustaría compartir con ustedes varios pensamientos al respecto. En primer lugar, que cada uno de los 66 libros que componen esto que llamamos Biblia fue escrito en un género literario específico, ya fuera poesía o profecía, cartas, también hay historia. Cada uno de estos géneros tiene características propias, por lo tanto cada uno requiere un acercamiento interpretativo diferente. Por ejemplo, la poesía es un género que se caracteriza por su lenguaje emotivo, figurado, el uso rico de recursos expresivos. En el caso específico de la poesía hebrea deben tenerse en cuenta los paralelismos. No así con el género epistolar, por ejemplo, cuyo lenguaje es más directo, expositivo, a fin de hacer objetiva la comunicación. De igual manera con el género histórico, lo que uno esperaría al leer un libro de historia sería la exactitud, el registro minucioso de los hechos tal y como estos ocurrieron, tal vez en un estilo anecdótico y sobre todo el uso de un lenguaje literal. En segundo lugar, me gustaría destacar que los evangelios no son escritos poéticos, sino documentos históricos, y como tal deben ser tratados, ya que hay evidencias contundentes que prueban el carácter historiográfico de estos documentos. Quisiera exponer al menos 3 de estas evidencias, específicamente sobre el Evangelio de Lucas y su segunda parte del libro de los Hechos, que fue el más tocado en la noche de ayer. Aunque mucho de esto que les digo puede decirse también de los otros evangelios. La primera de estas evidencias en el libro de Lucas es el uso de sincronismos. Tanto en su evangelio como en Hechos, Lucas se vale de sincronismos para situar al lector en el momento histórico en que su narración está ocurriendo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos dos sincronismos colocan al lector de inmediato, primero, en el marco de la historia universal del Imperio Romano. Augusto César era emperador. Y segundo, en el marco particular de la provincia romana de Siria. Cirenio la gobernaba. La segunda evidencia que encontramos en los escritos lucanos es el énfasis de su autor en las palabras y en los hechos. Lucas era griego, así que muy probablemente bajo la influencia clásica de autores como Heródoto y Aristóteles, Lucas entiende la historia como el registro escrito de las acciones de los hombres. Este era el concepto de Aristóteles, tal como lo plasmó en su retórica. El registro en el Evangelio y en el libro de Hechos dan cuenta de las evidencias
de las vivencias in situ de Lucas. Por ejemplo, en los muy conocidos pasajes de nosotros. En estos pasajes Lucas refuerza y demuestra su intento como autor de contar la historia real de los hechos. La tercera evidencia por la cual pudiéramos afirmar que Lucas escribió un documento histórico, y con él el resto de los evangelistas, es debido a la gran similitud estilística que Lucas comparte con otros historiadores antiguos, tales como Salustio, como Quintiliano o como el célebre Suetonio. Estos dos últimos también eran contemporáneos de Lucas. Todas estas características me llevan a pensar que el Evangelio de Lucas no es una gran novela, sino el recuento de la historia. Es un libro de historia. El tercer pensamiento que quiero compartir con ustedes es que el Evangelio de Lucas no es solo el recuento de la historia, sino que es un recuento informado de la historia. El Evangelio y el libro de los Hechos dan evidencia clara de que el autor poseía un conocimiento especializado sobre el tema que escribió. La realidad es que para un autor del primer siglo, los datos que Lucas comparte no estaban disponibles en una biblioteca. Lucas tuvo que, de hecho, viajar, visitar esos lugares que describió exactamente como eran y entrevistar a los testigos presenciales, vivenciales de los hechos que describe. Por ejemplo, Lucas es exacto al describir la topografía de la ciudad de Jerusalén, al describir los procedimientos judiciales de la corte judía o del Sanedrín. Lucas describe muy bien la organización de la Guardia Militar Romana, el estatus de Chipre como una provincia proconsular. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 12, la ciudad de Filipos es correctamente descrita como una colonia romana. El debate con los estoicos y los epicúreos en el foro ateniense, en el capítulo 17 de los Hechos, es característico de la vida de Atenas en el primer siglo. La existencia del altar al Dios desconocido es consistente con el registro de otros autores clásicos como Pausanias y Diógenes Laercio. Una y otra vez, exclusivamente ninguna fuente histórica fidedigna, ni ningún hallazgo arqueológico de los últimos 1000 años contradice o desmiente el registro bíblico. Es más, Lucas una y otra vez demuestra que su registro histórico es altamente congruente con la evidencia que otras fuentes históricas proveen sobre la vida y la cultura del primer siglo, no solo en Israel, sino también en el marco más amplio del Imperio Romano. El cuarto pensamiento que quiero compartir es que el Evangelio de Lucas es un recuento veraz de la historia. Y antes de abundar en esto, quisiera destacar el hecho de que aún en la antigüedad, los historiadores tenían una idea bastante clara de la objetividad y de la verdad histórica. Por ejemplo, el sentido dado por Heródoto de Halicarnaso, padre de la ciencia histórica, al término historia, incluía necesariamente la recolección de datos confiables y de información de primera mano, o sea, de fuentes primarias, para su posterior deliberación y contraste con hechos análogos. Aristóteles entendió la historia del mismo modo. Para Quintiliano, historiador romano contemporáneo de Lucas, la narrativa histórica es la exposición de la cosa sucedida. Es de tanta fuerza cuanta es la verdad en la que ésta estriba. Suetonio, por ejemplo, en su obra celebérrima, Los 12 Césares, es fiel a la verdad histórica, relatando el origen natural de los Césares y separando las distintas fábulas sobre su origen semidivino. Lucas mismo, enmarcado dentro de esa tradición histórica, en el prólogo de su obra en 2 tomos, capítulo 1, versículos 3 y 4 del Evangelio, afirma: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiero hacer notar la frase investigado con diligencia, porque este es un testimonio interno
tanto del método de investigación como de la tradición literaria a la que Lucas se acogió. Y por otra parte, la frase "para que conozcas bien la verdad" encaja perfectamente en el tratamiento que se le daba a la verdad en la historiografía antigua. Lucas escribió la historia real, no una novela fantasiosa ni una fábula alegórica cargada de enseñanzas morales. Además, los escritores de los evangelios casi siempre alertan al lector sobre cuándo van a relatar una parábola o una historia ficticia. El mismo Lucas, en el capítulo 8, verso 4 de su evangelio, dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, a Jesús, y él les dijo por parábola. Esta introducción a la enseñanza de Jesús pone al lector ante el hecho de que lo que va a leer a continuación no forma parte del registro histórico real, sino es simplemente una enseñanza. De manera similar, cuando introduce una comparación o una metáfora, en Lucas 6, 47, 48 dice: todo aquel que viene a mí, es Jesús quien está hablando, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa e introduce la gran comparación extendida o la metáfora de los dos cimientos. En el caso de los milagros, nunca ocurre algo como esto, por lo que nosotros intérpretes debemos asumir que lo que estamos leyendo es un relato histórico de sucesos milagrosos. Por otra parte, el apóstol Juan, testigo vivencial del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesús, escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, haciendo una referencia tremenda a su validez como testigo primario, como fuente primaria, testigo ocular de los hechos, tocante al verbo de vida, a Jesús. Lo que hemos visto y oído, esto es lo que les estamos anunciando. No el producto de nuestra imaginación, no una gran historia con una enseñanza moral, sino nuestra historia personal, que es parte de la historia de la redención del hombre. Además, Juan, para referirse a lo que nosotros llamamos milagros, en su evangelio utilizó una palabra específica, un término, vamos a decir, especial, y es la palabra semeión. La palabra griega semeión significa señal, como una flecha que apunta hacia un objetivo específico. El objetivo de Juan al describir los sucesos milagrosos ejecutados por Jesús durante su ministerio terrenal no era destacar la sabiduría o la capacidad oratoria de Jesús. Juan tenía el propósito explícito en su evangelio de acreditar a Jesús como el Hijo de Dios. Así que él registra estas 7 señales, una serie de 7 milagros que acreditan a Jesús como el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el caso clásico de la suegra de Pedro, tocado en el programa de anoche, el expositor hablaba del valor humano de la conversación con Jesús y el beneficio emocional que esta mujer pudo haber adquirido de esa conversación. Lo primero que quiero destacar en este particular es que Lucas era médico de profesión. Así que cuando habla de la fiebre, está describiendo una enfermedad física. Y aunque sin duda Jesús mostró gran compasión al conversar con aquella mujer, el énfasis del médico que está escribiendo la historia no está en la solidaridad de Jesús, sino en recalcar el despliegue de poder de Jesús aún sobre la enfermedad física en una época en la que no había antibióticos ni medicamentos que aliviaran o sanaran la enfermedad. En el caso de la multiplicación de los panes y los peces, la explicación del doctor Arce, a mi entender y respetuosamente, está totalmente parcializada con su trasfondo como teólogo de la liberación y como teólogo liberal, ya que él destaca o hace fuerza lo que el texto bíblico no dice
para dar a comprender el valor del compartir lo que se tiene. En el caso específico de la multiplicación de los panes y los peces, el mismo Lucas, en el capítulo 9, verso 13 de su evangelio, registra que los discípulos le dijeron a Jesús: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. En el registro de otros de los evangelios, uno de los apóstoles le expone a Jesús la cuantía altísima que costaría dar alimento a tantas personas. Estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No se trata de destacar la generosidad del niño. Se trata de destacar el poder de Jesús sobre todas las leyes de la física. Se trata de destacar el poder de Jesús, de acreditar a Jesús como el Hijo de Dios, aún capaz de alimentar a 5,000 bocas cuando no hay alimento. El caso de la resurrección de Lázaro ni siquiera fue tocado en la noche de ayer. Es espectacular, porque no se trata de un desmayado que fue dado por muerto, como en algunas historias populares que conocemos. Lázaro llevaba días muerto, enterrado y corrompiéndose. Aquellos que conocen el proceso de preparación del cadáver para el enterramiento judío en el primer siglo concuerdan conmigo en que el proceso de embalsamamiento que el cuerpo sufría mataría al presunto muerto si éste estuviera vivo. Como si no fuera poco, ya Lázaro estaba muerto, enterrado y corrompiéndose. Y fue llamado a la vida. El propósito de esta señal no es otro que demostrar el poder de Jesús aún sobre el último enemigo del ser humano, sobre la circunstancia más definitiva, la adversidad más definitiva que el ser humano enfrenta, que es la muerte. La reacción de los enemigos de Jesús ante la resurrección de Lázaro es también una prueba interna de que lo que estamos leyendo es el recuento de una verdadera resurrección. Ya que ellos, dice la Biblia, ya que gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. A causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La reacción de los líderes judíos de no solo intentar matar a Jesús, sino también de silenciar a la prueba viviente del poder de Jesús sobre la muerte, es una evidencia de que lo que ocurrió allí fue una verdadera resurrección. No se trata de alegorizar el registro bíblico, por lo que quiero regresar a mi primera pregunta. ¿Es confiable o verídico el registro histórico de la Biblia? La respuesta es que sí. No podemos decir que algunos de los relatos de la Biblia son reales o no, porque eso nos colocaría en la posición de preguntarnos cuáles sí y cuáles no. Si la Biblia ha de ser veraz en todo. O todos sus hechos son reales, o todos son mentiras. Sin embargo, toda la evidencia literaria, todas las fuentes literarias antiguas, toda la evidencia arqueológica de la antigüedad apunta a aceptar que los evangelios y con ellos el resto del Nuevo Testamento son precisos históricamente. Entonces tendríamos que replantearnos la pregunta: ¿son los milagros de la Biblia hechos reales o fábulas escritas para ilustrar una verdad? Amigos míos, la verdadera razón por la cual alguien no acepta los milagros de la Biblia como hechos reales son sus propios prejuicios o preconcepciones personales. El hecho de que los evangelios son documentos históricos precisos y confiables pondrá al lector sincero en la necesidad inexcusable de aceptar su veracidad. Mi oración hoy es que el Señor te ayude a ser un buscador sincero de la verdad y que puedas poner a un lado tus prejuicios para que a través de la Biblia puedas creer en Jesús, quien es el único que puede salvar tu alma y darte vida eterna. Que Dios te bendiga.